Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 14, donde dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El término redención denota no solo el pago de un precio, sino un acto liberador que capacita también para recibir la herencia, como así señala la carta a los Hebreos, capítulo 9 y versículo 15, donde dice: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte, para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nótese que el sujeto de la oración en el versículo de Colosenses es el Hijo, el lanzado aquí y completando lo que dijo en el anterior, ya que en él se hace real y posible la redención. El apóstol Pablo, escribiendo también a los Corintios, dice en su primera carta a los Corintios capítulo 1 y versículo 30: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y también Pablo, con toda precisión, afirma en otros escritos, como por ejemplo en Romanos capítulo 3 versículo 24, cuando dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la redención no es una posibilidad y mucho menos una probabilidad, sino una posición en la cual tenemos la redención. Y esta bendición no es solo por Cristo, sino en Cristo. Esto naturalmente quiere decir mediante la unión vital con Él. El sacrificio cruento de Jesús operó en la redención, como señala Romanos capítulo 3, versículo 25, capítulo 5, versículo 9, y Efesios capítulo 1 y versículo 7. Esta no fue efectuada por medio de las cosas corruptibles, sino mediante la sangre preciosa de Cristo, como señala la primera carta de Pedro capítulo 1 y los versículos 18 al 19, donde dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por tanto, no es suficiente con saber que Jesús hizo una obra redentora. Es preciso incorporarse a Él y hacerlo por la fe, para recibir la bendición de la redención. Por la fe, el creyente redimido está, es decir, estamos en capacidad de disfrutar de todos los bienes de la salvación, tanto actual como escatológica. La redención implica un amplio campo de libertad espiritual. Por ella, queda anulada la maldición a causa de nuestra condición pecadora. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito:
maldito todo el que es colgado en un madero. Además, como se ha considerado antes, se produce la liberación de la esclavitud del pecado, como señala, por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 34, Romanos capítulo 7, versículo 14 y la primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 33. Así que, unida al disfrute de la verdadera libertad, como señala Juan capítulo 8 y versículo 36, donde dice: Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y también Gálatas capítulo 5 y versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En algunos manuscritos se lee que la redención fue en su sangre, si bien en las más seguras no aparece, ya que posiblemente se trata de una interpretación tal vez tomada de la concordancia textual, como por ejemplo se puede observar en Efesios capítulo 1 y versículo 7, donde dice: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces, sin duda, la redención se opera con razón de precio pagado, y la sangre, esto es, la vida de Cristo ofrecida en sacrificio, como señala Romanos capítulo 3, versículo 25, y la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. La obra redentora permite a Dios perdonar el pecado sin que ello afecte a su justicia. En el texto, la expresión el perdón de pecados está en caso acusativo, en oposición con redención. Por fe, en Cristo se recibe la remisión de los pecados, es decir, de otro modo, el perdón de las transgresiones, como señala Efesios 1:7. Así que fue el Padre quien le entregó en un acto de amor infinito. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 10, dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero también el Hijo se entregó voluntariamente en sacrificio por el pecado. Juan, capítulo 10 y versículo 11 dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo fue puesto como víctima expiatoria mediante el derramamiento de su sangre, ya que, como señala la segunda carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 21, dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y sobre el Señor fue cargada la responsabilidad penal del pecado de todos los creyentes. Nótese lo que dice en Isaías, capítulo 53, los versículos 5 al 6, donde dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así pues, el carácter sustitutorio fue considerado como un maldito asumiendo la maldición del pecado de los hombres. Gálatas, capítulo 3 y versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado
en un madero. Por tanto, Dios descargó sobre su Hijo la ira por el pecado. Isaías, capítulo 53, versículo 10 dice: Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. De manera que la redención costó la vida del Salvador, de infinito valor, por cuanto es la naturaleza humana de la persona divina del Hijo. La obra de redención comprende e incluye la sustitución. Y Cristo no solo murió a favor del salvo, sino que ocupó su lugar. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La sustitución era necesaria a causa de la imposibilidad humana para restituir la ofensa cometida por el pecado. La responsabilidad penal del pecado, que conlleva la muerte del pecador, queda saldada cuando se transfiere a Cristo, que la cancela, muriendo sustitutoriamente por quienes tenían que morir individualmente, cada uno por su pecado. Así pues, en Cristo provee Dios de un sacrificio de valor infinito, definitivo y eterno. Nótese lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 9 y versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. La sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, cancela toda demanda para el creyente, restaurándolo a la esfera de la paz con Dios, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 1: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y remitiendo todas las transgresiones, para que no haya para el salvo ninguna condenación. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Téngase en cuenta que con esta operación de la gracia de Dios puede perdonar al pecador que cree y que acoge a la obra redentora del Hijo. El perdón otorgado no es limitado, sino ilimitado. No son cancelados algunos pecados o los pecados de algún tiempo, sino los pecados en su totalidad y en toda su temporalidad. Por tanto, cualquier transgresión que ocurra en el presente o en el futuro de la vida de un creyente, ha sido ya cancelada por la obra de Cristo, como señala Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Pablo suele tratar este aspecto del perdón vinculándolo generalmente a la justificación por la fe. Sin embargo, en algunos lugares utiliza el concepto de perdón o remisión de los pecados, como por ejemplo en Romanos capítulo 4 versículo 7, la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 19 y Colosenses capítulo 2 versículo 13, capítulo 3 y versículo 13. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los herejes en Colosas consideraban a Jesús como uno más dentro de la serie descendiente de espíritus emanados de Dios. Por tanto,
Pablo desmiente esta afirmación con dos poderosas descripciones de la verdadera identidad de Jesús. Nótese, en primer lugar lo describe como la imagen del Dios invisible. Imagen significa imagen o semejanza. De este se origina el término icono, que se refiere a una estatua. Y está presente en Mateo capítulo 22, versículo 20, a referirse a la imagen del César en una moneda. Y también en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, a la estatua del Anticristo. Aunque es necesario también considerar que el hombre es también imagen de Dios. Génesis capítulo 1 y versículo 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y también en el Nuevo Testamento dice, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. También debe de considerarse que no es en su imagen total, ya que su personalidad racional evidencia que fue hecho a la imagen de Dios y al igual que Dios posee inteligencia, emociones y voluntad que le permiten al hombre pensar, sentir y decidir. Sin embargo, los seres humanos no somos la imagen de Dios en cuanto a lo moral, puesto que Él es santo y nosotros somos pecadores. Tampoco en nuestra esencia somos creados a su imagen. Por tanto, no poseemos atributos exclusivos de Dios tales como, por ejemplo, omnipotencia, inmutabilidad o omnipresencia. Hay que tener bien claro, entonces, que somos seres humanos y no divinos, ya que la caída desfiguró la imagen original de Dios en el hombre. Nótese que antes de la caída, Adán y Eva eran inocentes y eran libres de pecado y tenían comunión íntima y directa con Dios. Pues bien, perdieron estas cualidades en el momento que ellos desobedecieron a Dios, es decir, pecaron en contra de Dios. No obstante, cuando una persona pone su fe en Cristo, recibe la promesa de que la imagen de Dios será restaurada en ella. Nótese lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 10, dice: y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando los creyentes hayamos finalmente alcanzado la vida eterna, Dios nos hará libres del pecado, como Cristo. A diferencia del hombre, nótese que Jesucristo es perfecto, y lo es porque es la imagen exacta de Dios. Téngase en cuenta que no adoptó la imagen de Dios en el momento de la encarnación, sino que ha sido su imagen desde la eternidad, como señala Hebreos capítulo 1 y versículo 3, ya que define a Jesús como el resplandor de su gloria, es decir, de Dios. Y Cristo refleja los atributos de Dios de la misma manera que los rayos solares reflejan el sol. Más aún, Cristo es la imagen misma de su sustancia, es decir, de Dios. Es la misma imagen y se refiere a un grabado o a un sello, ya que Jesús es la imagen exacta de Dios. En todo es como Dios. Y nótese lo que dice Filipenses, capítulo 2 y versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Es por eso que podía afirmar
como dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Cristo, el Dios invisible se hace visible. Juan capítulo 1 y versículo 14 dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Al usar el término en griego eikon, Pablo recarga que Jesús es tanto la imagen como la manifestación de Dios, ya que es la revelación completa, definitiva y plena de Dios. Por tanto, Jesucristo es Dios en carne humana. Esto fue lo que Cristo mismo declaró, por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 58, también el capítulo 10 y los versículos 30 al 33. Y es en el término unánime de las Escrituras que hay varios versículos, solamente señalaré algunos, como por ejemplo Juan capítulo 1 y versículo 1, Romanos capítulo 9, versículo 5, Tito capítulo 2, versículo 13, la segunda carta de Pedro capítulo 1 y versículo 1. Tengas en cuenta que pensar menos de Cristo es una blasfemia y está evidenciando una mente cegada por Satanás. La segunda carta a los Corintios capítulo 4 y versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y también sigue añadiendo aquí Pablo en este versículo, que describe también a Cristo como el primogénito de toda creación. Desde los arrianos, que es una creencia cristiana no trinitaria, y hasta los falsos testigos de Jehová de nuestros días, aquellos que niegan la deidad del Señor han buscado justificarse en esta frase, ya que argumentan que Cristo es un ser creado y que por lo tanto no puede ser el Dios eterno. Esta interpretación desvirtúa por completo el sentido de primogénito y desconoce el contexto por ignorancia o, a conciencia, lo ignoran. Tengas en cuenta que hay muchas razones para refutar, es decir, rechazar la validez de una idea o afirmación de otra persona mediante razones y argumentos. Por tanto, de manera que la idea de que primogénito señala a Jesús como un ser creado, dicha interpretación contradice, nótese, contradice por completo la descripción de Jesús como unigénito o único. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Junto con Teodoreto, padre de la Iglesia primitiva, podríamos preguntarnos, si Cristo fue unigénito, ¿podría ser primogénito? Y luego, si fuera primogénito, ¿cómo podría ser unigénito? ¿Cómo es posible que sea el primero entre muchos de su clase y al mismo tiempo el único miembro de su clase? No obstante, resulta fácil confundirse si asumimos el significado de creado primero o nacido primero. Además de esto, cuando el prototokos, en griego, forma parte de la clase a la cual se refiere, está en plural. Colosenses capítulo 1 y versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. No obstante, creación es singular. Por último, si Pablo
quisiera sugerir que Cristo era el primer ser creado, ¿por qué no utilizó la palabra griega protostistos, que significa creado primero? Esta interpretación también desconoce el contexto tanto en el contexto general de la epístola como en el contexto específico del pasaje. Si Pablo estuviera enseñando aquí que Cristo es un ser creado, estaría aceptando el punto central de la herejía de los colosenses. Esta enseñaba que Cristo era un ser creado, la más prominente de las emanaciones de Dios. Dicha enseñanza estaría en franca contradicción con el objetivo de su epístola, que era refutar la falsa enseñanza en Colosas. Así que, para señalar que Cristo es un ser creado, choca también con la armonía del contexto inmediato, ya que Pablo acaba de describir a Cristo como la imagen perfecta y completa de Dios. Y el versículo siguiente se refiere a Él como el creador de todo lo que existe. Entonces, ¿cómo es posible que fuera Él mismo un ser creado? Más aún, en el versículo 17 declara: Él es antes que todas las cosas. Cristo existía ya antes de que todo fuese creado. Y también cabe hacerse una reflexión, y es la siguiente: como por ejemplo los falsos testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo. Entonces, Pablo, ¿por qué escribió la epístola a los colosenses? Ahí nos muestra bien claro que Pablo está defendiendo que Jesucristo es Dios. Nótese lo que dice en Miqueas, capítulo 5 y versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, nótese, desde el principio, desde los días de la eternidad. Así pues, solo Dios existía antes de la creación. Lejos de ser una entre muchas emanaciones procedentes de Dios, Jesús es su imagen perfecta, ya que Él es el heredero preeminente sobre toda la creación, es decir, sobre todo lo creado. Jesús existía antes de la creación y también es exaltado en rango sobre ella. Estas verdades determinan quién es en relación con Dios y también rebaten los planteamientos de los falsos maestros. Pero Pablo no ha terminado aún, ya que el siguiente punto refuta otra falsa enseñanza de los herejes colosenses. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice en Génesis capítulo 1 y versículo 1: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si Dios es el creador y Él dice que Él lo ha creado todo, ¿por qué el hombre, que es un ser creado, dice que no? Lo dice y lo suele decir el hombre y la mujer porque piensa que si él cree que no hay un creador ni hay un Dios, a nadie le debe de rendir cuentas. Por un lado, pudiera parecer este pensamiento muy sabio, pero si lo analizamos despacio, notaremos que es un pensamiento de niño. Así pues, es como muchos que actúan como si no existiera, por ejemplo, la justicia, pero cuando alguien se sale de ella, tarde o temprano pagará con la justicia por el mal que hizo. Y de la misma manera también, Dios ha creado todas las cosas y hay una justicia,
una justicia divina. Y por tanto, de la misma manera, el hombre que no se somete a la justicia de Dios, sabiendo en su corazón, aunque no lo diga por su boca, que existe un Creador, tarde o temprano pagará por ello. Amigo y amiga oyente, la voluntad de Dios es que todas las personas sean salvas. Es por eso que el Evangelio son buenas noticias de salvación para toda persona que entiende que hay un Creador, pero que también entiende y sabe, como la palabra de Dios señala, que hay un Salvador, Cristo Jesús, que es Dios, y dio su vida por el pecador arrepentido. Él fue el que pagó con su vida el precio de la redención de tu alma. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, si tú en esta hora crees esto, pues yo te animo a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Dios eterno, creo que todas las cosas no están puestas porque sí, sino que hay un ser superior que lo ha creado todo. Creo que tú eres Dios y también creo que tú diste tu vida en la cruz del Calvario para redimirme de la condenación del pecado. En esta hora, yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.